¿Alguna vez has oído hablar del compromiso de dar? Es un compromiso que muchos de los empresarios más ricos del mundo han firmado, en el que prometen donar al menos la mitad de toda su fortuna. Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos lo firmaron. Una cosa que sé que nunca has escuchado es sobre el hombre que inspiró este compromiso, Chuck Feeney. Un hombre tan enfocado en dar que insistía en que los donadores debían regalar toda su fortuna mientras aún estuvieran vivos. Y para demostrar que hablaba en serio, él mismo lo hizo. Y te voy a contar su historia. Chuck Feeney hizo su impresionante fortuna cofundando Duty Free Shoppers, el enorme imperio de tiendas de lujo que ves en todos los aeropuertos importantes del mundo, vendiendo millones de dólares en bolsos de diseñador, licores finos y relojes suizos cada hora. Pero Feeney mismo usaba un reloj Casio de $15 y viajaba en clase económica. Solía llevar sus documentos en bolsas de plástico y vivía en un modesto departamento rentado en San Francisco. Nunca quiso estar en el centro de atención. De hecho, pasó 40 años huyendo de eso. Su vida estuvo dedicada a una sola idea radical: dar mientras vivía. Y no solo donó parte de su fortuna, no solo, ya sabes, donó $100,000 o unos cuantos millones. Él donó todo. Más de $8,000 millones, más de 10 veces su mayor patrimonio neto. Y su misión era simple: morir sin dinero. Y en 2020, a la edad de 89 años, logró convertirse en el James Bond de la filantropía, el multimillonario que lo regaló todo sin que nadie supiera que lo hizo, ni siquiera su socio de negocios. La historia de Chuck Feeney está arraigada en el sueño americano por excelencia, pero con una ética de trabajo profundamente irlandesa estadounidense. Feeney, nacido en Elizabeth, Nueva Jersey en 1931 durante la Gran Depresión, aprendió rápido el valor del dinero. A los 10 años vendía tarjetas de Navidad y quitaba nieve de puerta en puerta por unas monedas. Su educación fue un cambio radical. Tras ser operador de radio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, asistió a la Universidad de Cornell gracias a la Ley GI, un programa gubernamental que apoyaba a los veteranos a reintegrarse tras la vida militar. Este periodo dejó dos huellas imborrables en él: una apreciación de por vida por el poder transformador de la educación y el hábito del emprendimiento incansable. En Cornell se ganó el apodo de el hombre sándwich. Para ganar dinero extra, él ponía un poco de mortadela entre dos rebanadas de pan y se las vendía a los estudiantes hambrientos entre clases, quienes no tenían tiempo de ir a la cafetería. En ese tiempo conoció a Roberto Warren Miller, un compañero con mente empresarial, aguda y buen gusto por el lujo. Tras graduarse, Feeney siguió vinculado al ámbito militar. A fines de los años 50, detectó una laguna importante al atender marineros de la Marina de Estados Unidos en el Mediterráneo. Estos militares podían comprar alcohol y cigarrillos libres de impuestos cuando estaban en aguas internacionales, pero el proceso era algo engorroso. Feeney y Miller vieron la oportunidad. Compraban licor libre de impuestos en Europa y lo vendían a militares estadounidenses en los puertos. Era un mecanismo de genialidad simple. Identifica un grupo de consumidores con dinero y una forma legal de evitar pagar impuestos. Este concepto sentó las bases para Duty Free Shoppers, cofundada en 1960. Pero el verdadero dinero, la fortuna masiva que cambia vidas, vino de mirar hacia el oriente. En 1964, el gobierno japonés comenzó a permitir que sus ciudadanos viajaran internacionalmente y estaban ansiosos por gastar. Feeney y Miller consiguieron una licencia exclusiva para ventas libres de impuestos en Hawái, enfocándose en la ola de turistas japoneses adinerados que hacían sus primeros viajes al extranjero. La clave era la comodidad y la presentación. DFS ya no solo vendía licor y cigarrillos, se volvió el lugar para artículos de lujo, pieles, relojes y joyería de diseñador. Y todo vendido por un personal multilingüe que entendía el mercado turístico asiático. Ya no se trataba de ahorrarles dinero a los clientes. Ahora estaban vendiendo una experiencia de lujo estadounidense a turistas que podían experimentar la cultura de exceso de Estados Unidos. Por primera vez, DFS se expandió por toda Asia, Hong Kong,
Guam, Saipan, y se convirtió en un gigante minorista de miles de millones de dólares. A inicios de los 80, Chuck Feeney era un gigante del comercio mundial. Viajaba por el mundo y vivía con una simple maleta, mientras veía cómo su participación en DFS se convertía en una fortuna intocable e inimaginable. Una fortuna de $1,000 millones. Antes de que ser multimillonario fuera parte de la cultura popular, mientras más dinero ganaba, más incómodo se sentía. Feeney se inspiró en el ensayo de 1889 de Andrew Carnegie, El Evangelio de la Riqueza, que argumentaba que el hombre que muere rico muere deshonrado. Feeney entendió que el verdadero reto empresarial no era ganar dinero, sino saber gastarlo bien. En 1984, Feeney tomó una decisión que redefinió su vida y la filantropía. En 1984, Chuck Feeney transfirió en secreto toda su participación del 38.75% en Duty Free Shoppers, una participación que en los años 80 se valoraba de manera conservadora en alrededor de $500 millones. Esto valdría miles de millones en el futuro. Y la transfirió a una fundación que había establecido 2 años antes en Bermudas y la llamó Atlantic Philanthropies. Esto fue un acto de audacia financiera y filosófica que literalmente no tenía precedentes. Nadie había hecho esto antes. Feeney no creó un fideicomiso para sus hijos, ni siquiera le dijo a su socio comercial, Robert Miller, que ya no era dueño de ninguna parte de la empresa. Feeney simplemente transfirió toda su riqueza, aparte de unos $2 millones reservados para su esposa y su familia. Oficialmente era un hombre rico que técnicamente estaba completamente en bancarrota. El principio central de las filantropías atlánticas era el anonimato. Durante los siguientes 15 años, Feeney operó bajo un código de silencio absoluto. Si Atlántico otorgaba una subvención, y estas eran subvenciones enormes, las organizaciones beneficiarias debían firmar acuerdos de confidencialidad que les prohibían revelar la fuente de la donación. Ahora, esto no era modestia, era estrategia. La razón de Feeney para este intenso secreto era multifacética. Primero, la humildad. Él realmente creía que si un edificio llevaba su nombre, otro donador sería menos propenso a donar, prefiriendo ver su propio nombre en la placa. Quería usar su dinero para motivar a otros a donar. Y él sentía que al permanecer anónimo, la atención se mantenía en la causa y no en la persona que recibía el crédito. La segunda razón era la eficacia. Como donador anónimo, podía llegar sin avisar a universidades, centros de investigación u hospitales. Podía volar en clase económica usando ropa sencilla y observar cómo se estaba gastando su dinero. Recibía opiniones honestas y sin filtro que un multimillonario famoso nunca tendría, ya que todos suelen adular a los multimillonarios públicos. Podía actuar rápidamente y sin la demora burocrática que normalmente afecta a las grandes fundaciones. Tercero, la misión de Feeney era dar en vida. Él escribió: "No hay un uso más gratificante y adecuado de la riqueza que dar en vida". Dedicarse personalmente a esfuerzos significativos para mejorar la condición humana. Él creía que el dinero trabajaba más rápido y que el donante podía ver los resultados cuando se hacía. Con este método, Atlantic Philanthropies fue diseñada para ser la máquina de donaciones más eficiente de la historia. No les interesaban fondos de legado ni dotaciones permanentes. El objetivo principal era que fuera una fundación de vida limitada. En 2002, la Junta anunció formalmente que gastarían toda la fortuna y cerrarían sus puertas para el 2020. Este compromiso de dejar el balance en cero dentro de la vida del fundador fue otra desviación radical de la filantropía tradicional, la cual generalmente tiende a enfocarse en mantenerse, y en muchos casos en crecer, lo que puede atraer al tipo de personas equivocadas. Personas que solo lo ven como un vehículo fiscal o dinero fácil. La vida de Feeney reflejaba este compromiso total con la caridad. Él conducía un auto sencillo y modesto. Viajaba en clase turista, usaba ropa sencilla y sentía una profunda pasión por encontrar las mejores ofertas posibles. En los vuelos de la fundación, ni los ejecutivos viajaban en clase ejecutiva o primera. Todos iban en clase turista. Esta disciplina era legendaria.
No solo era rico, podía comprar lo que quisiera, pero aún así eligió vivir como una persona común. Esta operación encubierta le valió el apodo de James Bond de la filantropía. Como muchos secretos, no podía durar para siempre. En 1986, Finney y Roberto Miller discutieron fuertemente por la venta de DFs a Louis Vuitton. La batalla legal que siguió exigió transparencia financiera, y en 1997 se reveló la bomba. El New York Times publicó una historia en primera plana. Él donó $600 millones y nadie lo sabía. El secreto salió a la luz. Pero para Finney, en realidad era solo la mitad de su viaje. Y aunque su tapadera fue descubierta, aceleró su misión de dejar en cero sus finanzas. Una vez que el anonimato ya no era una opción, Finney se dio cuenta de que tenía un nuevo papel: ser un modelo público de la filosofía de dar mientras vives. El dinero, ahora totalmente transparente, se utilizó con precisión quirúrgica en 8 áreas geográficas de enfoque y 5 campos principales de interés. Estos eran envejecimiento, niños y jóvenes, salud poblacional, derechos humanos y educación. Su filantropía destacaba por las grandes apuestas de su fundación. Eso significa donaciones grandes y catalíticas, diseñadas no solo para financiar un proyecto, sino para transformar todo un sector. Echemos un vistazo a la increíble magnitud de su trabajo. Finney, cuyos abuelos eran del condado de Fermanagh, Irlanda, si lo pronuncio mal, no sé cómo se dice, tenía una conexión profunda con Irlanda, y sus donaciones aquí fueron quizá las más importantes, al aportar a la paz y modernización del país. Él proporcionó cientos de millones de dólares para transformar la educación universitaria. La Universidad de Limerick, por ejemplo, fue una de las primeras y principales beneficiarias, recibiendo fondos para bibliotecas, centros culturales e instalaciones científicas. Eso ayudó a convertir la institución en un centro de investigación de clase mundial. Su tarea más delicada fue en Irlanda del Norte. Finney proporcionó fondos tanto para universidades católicas como protestantes, apoyando la educación integrada y proyectos de reconciliación. Lo más importante es que hizo donaciones secretas a grupos involucrados en el proceso de paz, incluyendo una bastante controvertida de $20,000 a Sinn Féin, el ala política del ejército republicano irlandés, con la condición de que el ejército republicano irlandés mantuviera el alto al fuego. Este financiamiento estratégico y discreto, operando tras bambalinas, fue clave y, según muchos historiadores, ayudó a lograr el acuerdo de Viernes Santo de 1998. Finney invirtió en la paz de manera tan efectiva que vio los resultados directos y tangibles en su propia vida. La gratitud de Finney por la ley GI significaba que siempre veía la educación como el gran acelerador. Su alma mater, la Universidad de Cornell, recibió cerca de $1,000 millones durante su vida. La joya de la corona de estas donaciones fue una subvención de $350 millones para impulsar el campus Cornell Tech en la isla Roosevelt, en la ciudad de Nueva York. Esta fue una de esas grandes apuestas clásicas de Finney. No fue solo una donación, fue una inversión fundamental que ayudó a que la ciudad de Nueva York se transformara en un centro tecnológico global competitivo, creando miles de empleos y generando miles de millones en actividad económica. También proporcionó más de $270 millones a la Universidad de California en San Francisco para financiar edificios médicos y científicos de última generación, incluido el Centro Médico Mission Bay. No solo firmó un cheque, usó su dinero para incentivar financiamiento gubernamental y alianzas corporativas, multiplicando su inversión inicial. Finney utilizó las filantropías Atlantic para abordar algunos de los problemas estructurales más difíciles del mundo. En Vietnam, Atlantic pasó 14 años no solo construyendo hospitales, sino renovando todo el sistema de salud pública, capacitando a una nueva generación de médicos de atención primaria y modernizando la infraestructura. Tras décadas de guerra, en Sudáfrica después del apartheid, Finney destinó fondos importantes a la salud pública y, crucialmente, a iniciativas de derechos humanos. En Estados Unidos, Atlantic fue uno de los principales financiadores de causas progresistas, aportando $76 millones a campañas de base, apoyando la ley de cuidado de salud a bajo precio,
y otorgando subvenciones a organizaciones que buscan eliminar la pena de muerte. Finney otorgaba subvenciones políticas y controvertidas porque creía que la raíz de los problemas era la desigualdad sistémica, y él quería arreglar los sistemas y no solo aliviar los síntomas. Era un hombre que prefería comprar unos lentes nuevos de $5 en lugar de tener una comida cara. Pero no dudaba en escribir un cheque de $100 millones si veía la oportunidad de salvar miles de vidas. Su enfoque era implacable, analítico y profundamente humanitario. Su fundación no buscaba fama inmediata, sino un impacto duradero. El objetivo de Finney era terminar el trabajo. Cuando Atlantic Philanthropies anunció en 2002 que cerraría en 2020, se volvió un reloj de cuenta regresiva único para la filantropía. No les preocupaba preservar su marca. Les preocupaba desplegar el capital de manera eficiente. En septiembre de 2020, a la edad de 89 años, Chuck Finney reunió a su equipo para una última videollamada y firmar todos los documentos. Al disolver oficialmente Atlantic Philanthropies, los últimos $7 millones de la fundación, tras distribuir $8,000 millones en 38 años, ya se habían ido. Cero, nada. Las cuentas estaban vacías. La celebración fue sencilla. Una breve llamada por Zoom con un mensaje de felicitación de Bill Gates, uno de sus conversos más importantes. Finney no solo donó su dinero, también completó un maratón filantrópico con una meta que pocos filántropos se atreven a fijar. De hecho, no creo que ningún otro filántropo haya establecido la misma meta que Chuck Finney de regalar toda su riqueza en vida. Logró la ambición de su vida, murió sin un centavo. Pasó sus últimos años con su esposa Helga, en un modesto departamento rentado de 2 habitaciones en San Francisco, viajando en clase turista y evitando el lujo. Cuando le preguntaban sobre su vida modesta, simplemente decía, ¿por qué debería ser la 10ª persona más rica del mundo, cuando puedo ser la 10ª persona más pobre del mundo? El impacto de la vida de Chuck Finney quizás sea mayor, no por los miles de millones que donó, sino por los multimillonarios a los que inspiró a donar. En 2011, Finney firmó el compromiso de dar, la iniciativa iniciada por Warren Buffett y Bill y Melinda Gates, para animar a las personas más ricas del mundo a donar la mayor parte de su fortuna. Finney fue el signatario número 59, y todos admitieron que él era su héroe. Él vivía el compromiso décadas antes de que existiera. Su legado es un desafío inquebrantable para la élite mundial. La riqueza no debe acumularse ni administrarse eternamente. Es una herramienta, un recurso poderoso, que debe utilizarse ahora para resolver los problemas más urgentes del mundo, mientras la persona con la visión siga viva para ver el resultado. Como el propio Chuck Finney solía aconsejar, si das mientras vives, el dinero empieza a trabajar rápidamente. Todos pueden ver la acción y los resultados. De eso se trata todo para nosotros. La buena fortuna no se trata de tener una fortuna. Se trata de hacer que tu fortuna haga el bien.